Buena gente, hoy les explicaré qué son las anomalías y cómo identificar las mismas en cualquier instancia, sea en temporalidad o activo, como cualquier instrumento, en índices, acciones, divisas e inclusive cripto. Veremos tres ejemplares con distintas temporalidades. Antes de iniciar la explicación, un video de nuestro sponsor. Recordá que abajo en la descripción te voy a dejar el link de referido de Binex para que vos puedas participar en increíbles premios y justamente hacer un enfrentamiento uno versus uno contra una IA en que vos prefieras. Y claramente por cada enfrentamiento vas a ganar increíbles premios. En caso contrario, también por generar volumen obtenés mayores premios. Hay link de descripción y mayor información. Bien, antes de entrar con los ejemplos, recordemos que es una anomalía, es como detector de mentiras en el mercado. Imagina el precio como un auto y el volumen como el combustible. Si acelera fuerte pero el tanque está vacío, algo no encaja. Eso es una anomalía. Una discrepancia donde el volumen no valía el precio, no son reglas rígidas, sino alertas tempranas de trampas o cambios estructurales del mercado. Pueden aparecer en cualquier intemporalidad o instrumento con presencia institucional. Se identifica comparando el split de la vela, su cuerpo, las mechas, la liquidez y el volumen si es alto o bajo. Eh, Siempre hay que buscar una validación o una discrepancia. Si el precio sube con bajo volumen, es debilidad. Si cae poco el precio con alto volumen, es una fuerza oculta. Es como decir un globo inflándose con poco aire. Eso es una señal de presencia institucional. El volumen expone engaños en el precio. Por eso es muy importante tener en consideración. Incluso justamente tenemos un ejemplo acá a la vista, que es uno que inclusive hace unos días vimos en vivo y lo estuvimos dando seguimiento apropiado, justamente, que siempre en lo personal reviso bien los altos y el bajo que nos deja presente, y podemos identificar ya lo primero a la vista, ¿no? Vemos que posterior, también hay que tener en consideración que hubo el contexto previo, es muy importante también, de las mismas anomalías, algo que ahora mismo voy a mencionar luego, pero primeramente vamos a identificar, ¿no? O sea, primeramente, ¿por qué tomamos esta vela particular aislada? Acá igual aviso previo que no las anomalías, a pesar que vamos a identificar de manera aislada estos tres ejemplares que siguen, o sea, este sería uno de los tres, siempre tiene que haber un contexto previo. Por ejemplo, un contexto si está en tendencia alcista, tendencia bajista o lateral. Acá hay una diferencia bastante importante que justamente estábamos mencionando antes. En un contexto de tendencia alcista, una anomalía señala debilidad, mientras que en un contexto de tendencia bajista señala una fuerza oculta por el incremento de volumen en esa tendencia bajista. Y luego están en el contexto de consolidación, que es cuando ya nos están anticipando una posible trampa. Que bueno, es algo que ahora más adelante vamos a comentar. Y si no, también lo podemos dejar para un video más adelante, como más avanzado el tema, ¿no? Porque primero quiero que se quede claro de cómo identificar justamente las anomalías, porque esto es algo que se nos está dando hace relativamente poco y se ve que va a surgir muchas veces más, ¿eh? Por lo cual, bien. También yo tengo en consideración lo que es la negociación entre la apertura y el cierre. Para mí son bastante válidos tenerlo en cuenta, dado que claramente tiene que haber retesteos en esa negociación, cosa que acá en este caso hubo. Y bueno, acá tenemos una anomalía que es de H1, esto lo estamos viendo en el par de Bitcoin. Los próximos ejemplares, también uno más es de Bitcoin y el otro es del oro, que bueno, como dije anteriormente, vamos a verlo luego, una vez que podemos darle buen seguimiento a esta. Pero bueno, ya una vez aclarado todo, arrancamos nomás. Bien, lo que podemos presenciar apenas da el cierre de esta vela, la anomalía, viendo que bueno, venimos en un contexto alcista, a pesar que sea de debilidad, en este caso de indecisión, y bueno, hay algo más que tenemos que tener en cuenta, que es que en el pasado tenemos una otra anomalía que también acontece a esta que tenemos viendo en el presente, que ahora lo vamos a ver en el siguiente ejemplo a lo que me refiero, ¿no? Bien, esto es importante porque generalmente las anomalías, cuando se dan, nos está generando una indecisión. Pero, ¿cuál es el factor clave que hace que sea distinto eso? El volumen, justamente. El volumen es lo único que no nos engaña dentro de lo que es en el contexto del accionar del precio y volumen.
El volumen es lo único que nos dice la verdad en constancia en el mercado. Es la única herramienta que realmente nos muestra en tiempo real lo que está sucediendo con el precio, o que realmente está por suceder incluso. Bien, podemos notar que hubo una barrida en la parte inferior, apenas dio posteriormente el cierre, y lo mismo en la parte superior. Una vez que se renegoció ambos extremos, podemos ver que volvió a negociar en lo que fue entre la apertura y el cierre, esta zona de rango, de ahí que tiene ahí ese spread, ¿no? Que tenemos en consideración en esos niveles. Y barre en ambos lados. Esto no va a ser la primera vez que lo veamos, esto tenganlo en cuenta. Bien, pasamos con el siguiente para que se den una idea. Acá tenemos el que yo me refería y esta es una cuestión totalmente distinta. ¿Por qué? Acá lo estamos viendo en 15 minutos pero acá tenemos lo mismo que lo estábamos viendo antes en H1, que tenemos alto volumen y, bueno, que el spread es bastante pequeño entre la apertura y el cierre, con mechas largas, en este caso liquidez, más grande que el cuerpo de la vela y ya claramente anticipándonos de la posibilidad de la altísima debilidad que tenemos en este contexto de una tendencia alcista, en este caso, ¿no? En esta fractalidad. Pero bien, justamente vemos que sucede algo similar que en el anterior, en este caso como está en H1 claramente se ve un poco más sólido, ¿no? Que toma ambos lados, pero acá vemos que primero toma el alto y posterior pierde este nivel, ¿no? O sea, se derrumba. Pero bueno, acá esto es lo más importante. Vean esta línea azul, porque ¿qué pasa? No importa el tiempo que pase, es información valiosa. Ustedes pueden esto marcarlo, porque vean acá la fecha de esta vela de 15 minutos de la anomalía. Lo tenemos el 5 de septiembre a las 9:30 de la mañana. Bien, y esta misma línea que se respeta en este punto de liquidez, que lo tenemos acá marcado, es justamente representa esa anomalía de 15 minutos, pero acá lo estamos viendo en H1, en este lado del otro lado del gráfico. Bien, em, acá podemos presenciar justamente que acá hay un retesteo futuro. Y justamente acontece a la anomalía que estábamos viendo antes en ejemplo, que lo tenemos acá presente. ¿Ven? Ahí lo tenemos que justamente lo estaba marcando hace un ratito. Y también que lo que estamos viendo, que lo que yo estaba mencionando, que era lo que es el spread de acá entre la apertura y el cierre, que yo para mí es una zona de renegociación bastante importante en esa vela de anomalía, vemos que como también se renegocia a futuro en estos niveles. Y esto estamos ya hablando días después, acá estamos hablando 3 días después en este momento, y acá lo mismo en estas zonas, que se viene a renegociar justamente. Y también como respeta los niveles inferiores de esa misma anomalía. Pero bien, y bueno, esa toma de liquidez en la parte superior también de esa misma anomalía y acontece a la siguiente que tenemos acá presente, que posterior a ambos barridos da un impulso alcista. Bien, esos entre las primeras dos principales, y esto lo estamos viendo en una temporada de 15, esta de otra de H1, que también aplica y tienen ese mismo comportamiento, ¿no? O sea, buscan realmente impulsarse de esa misma manera. Esto si esto yo lo viera al revés, esto aplicaría de la misma forma. La idea que ustedes sepan cómo justamente aplicarlo. A eso quiero llegar. ¿En qué momento identificarlo y darle el seguimiento apropiado para realmente tener mejor lectura de mercado? Piensen que por lo general la gente se manda a la deriva pensando que solamente sale la vela indecisiva y apenas donde rompa, con solamente cruzar la liquidez, piensen que es para esa predisposición y no es así. O sea, como anteriormente estábamos charlando, ahí depende mucho el contexto, si viene alcista, si viene bajista, si está en consolidación. Es algo meramente importante esos tipos de detalles, pero bueno, eso para tenerlo en consideración, ¿no? Luego, vamos al último ejemplo bastante importante, que es el de H4, que estamos viendo acá en particular con un activo que es uno de mis favoritos, que siempre lo operamos en vivo, es el oro. Acá podemos notar algo particular que es en el ticket de Oanda, en el Chau, que también vemos un incremento de volumen, ¿no? Y
con un contexto alcista, pero potencialmente alcista, ¿no? Que esto no es algo nuevo. Imagínense que en este año creo que debe haber más de un 50 o 60% de rendimiento del último año, si no me equivoco, no estoy seguro. Pero bien, esto es algo que mismamente vuelvo a marcar, como lo marqué con los anteriores, vemos cómo en los puntos concretos respecta bien a futuro, vean que nosotros estamos marcando del pasado. Bueno, vean cómo respeta a futuro esas mismas marcas, esas mismas zonas. Bien, esto es un máximo que seguramente a futuro volveremos a tocar, seguramente no sé si la próxima semana eh, o acá dentro de unos meses, es algo que va variando. Ahora mismo estamos en un video, así que será muy difícil de poder lograr eso, excepto que me vean en vivo los de lunes a jueves, estoy siempre activo de 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, igual en algunos días específicos. Lunes y miércoles estoy de 9 a 11 de la mañana y martes y jueves de las 10 de la noche hasta las 12. Por si se quieren pasar y verme activo. Pero bien, como les venía comentando, justamente vean que marcamos el mínimo de la anomalía y podemos ver que se respeta y claramente, obvio que va a haber tomas de liquidez en la parte inferior, pero nosotros siempre lo que buscamos, incluso en los vivos, es la confirmación base a los cierres. Para mí los cierres son, pero fundamentales en la lectura del accionar del precio. En la lectura de mercado siempre va a ser primordial tener en cuenta los cierres para saber bien cómo darle el seguimiento a la estructura y ver si realmente está en consolidación, si hay debilidad, si directamente, bueno, también puede venir una reversión, pero bueno, también podemos presenciar que la renegociación de esta anomalía se sostiene a lo largo. Podemos ver que acá le costó un montón poder pasar de este punto nada más. Y en la misma zona de negociación de la anomalía, justamente. No digo que sea una coincidencia, ya vimos tres ejemplos. Y nunca, no sabemos si dentro de muchos más, de lo que también yo llegué a ver en un pasado. Pero bien, eso para tener en consideración. Luego podemos ver, bueno, ahora mismo no tenemos mucho contexto porque a comparación de lo que estábamos viendo antes, que era de 15 minutos, con un desarrollo plenamente a futuro, luego con DH1, que también dio una plenitud alcista en ese punto, una vez que rompió, y ahora tenemos acá uno de H4, un poco más fuerte, un poco claramente más lento, pero más sólido ante esa misma respuesta, ¿no? Vemos que hubo varios testeos y esto en teoría para mí en lo personal tiene que haber un máximo histórico más por parte del oro, pero de ahí dar una reversión nuevamente a renegociar a la zona del medio, que justamente era que estamos hablando en antes, que era entre la apertura y el cierre de esa anomalía, donde vemos que hubo justamente ese incremento de volumen. Y después de ahí ver qué sucede, ¿no? Porque seguramente el mercado de acá se quede lateral, porque realmente tenemos un incremento potencial por parte del oro de estas últimas fechas. Vean que después de pasar los 3.400 estamos hablando de una suba de 7%. Y para hacer el oro una reserva de valor, en verdad es bastante, en tan solo 2 semanas. ¿Me explico? Es una barbaridad, así que no me sorprendería que esto se quede consolidando en este nivel y realmente pegar un retroceso, una leve corrección y dar la continuación de la tendencia del precio. Porque ahora mismo nos encontramos en descubrimiento del precio, que bueno, estando en máximos históricos, es normal que pueda pasar absolutamente de todo. Así que bueno, para tener en consideración esa parte. Luego, esas serán las primeras tres partes esenciales de cómo identificar esas anomalías. Vemos ver que hay incremento de volumen, el cuerpo de la vela, que siempre es más pequeño que todo lo que es la liquidez, en sí las mechas, vemos que son mucho más grandes de lo que es comparado al cuerpo de la vela, y vean que no es uno de los primeros ejemplos. Tenemos varios más que seguramente se nos habrán dado incluso en vivo hace unos meses, como seguramente se nos pueda dar acá en un futuro, en los próximos días, porque como digo, esta presencia es inusual y justamente ustedes tienen que destacar eso. Siempre que estén en la lectura de mercado, o sea, están dentro ya para buscar operativas, lo que siempre tienen que buscar es una validación, o sea, una confirmación o una discrepancia. Algo que ustedes sepan que algo no está yendo bien, algo que no encaja justamente. Y bueno, es algo que nos ayuda un montón estos detalles a tener en consideración para nuestras operativas. Es clave. Y bueno, gente, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado.
Realmente espero que les sirva un montón poder saber cómo identificar las anomalías, porque les puede servir bastante bien como lectura de mercado. Y recuerden perfectamente que el volumen es la única herramienta de todas, que siempre en constancia nos dará la verdad. Es lo único verídico que tenemos en constancia, en saber si nos están por dar una trampa, es justamente el engaño por parte del mercado por institucionales, o realmente esperar una fuerza esperada, porque como digo, es saber cómo utilizar esta herramienta, este conocimiento mismo, a su favor, para justamente no perjudicar sus cuentas. Pero bien, espero que realmente les haya gustado, espero que dejen una manito arriba, likes, suscríbanse y nada, nos estaremos viendo en próximos videos y o en vivos. Así que éxitos a todos.